comisión, Mateo capítulo 28. Alguien me enseñó hace mucho tiempo que Mateo se encontraba entre Génesis y Apocalipsis. Mire que lo estoy buscando aquí yo, cuidado. Marcos, Mateo, para aquí debe estar, a ver. No se ha quitado. Vale, muy bien. Mateo 28 nos habla de la gran comisión. Vamos a hacer esta lectura y la haremos en conjunto. Vamos a hacerlo a partir del versículo 18. Dice así la escritura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar un segundo. Bendito Dios, te damos las gracias porque podemos hablar de tus cosas. Tú eres el principal invitado aquí. Pedimos, Señor Jesús, que hoy que vamos a reflexionar, a hablar de lo tuyo, Señor, nuestros oídos estén atentos para escucharte, nuestro pensamiento enfocado en ti, nuestro corazón dispuesto a servirte, y que las meditaciones de nuestro corazón y los dichos de nuestras bocas siempre sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Tengo que decir que no es la única comisión que hay en la Escritura. En realidad hay 5 comisiones. Hay una que está en Hechos, en el capítulo 1 de Hechos. Cada una de ellas es diferente. Tenemos otra en el capítulo 16 de Marcos. Tenemos otra en el capítulo 24 de Lucas. Y tenemos otra que está en Juan en el capítulo 20. Pero esta se le llama en especial la Gran Comisión porque tiene una estructura muy específica que la hemos leído. Si usted va conmigo un momento al versículo 19, la verá allí. Dice, ir, hacer discípulos, bautizarlos y después enseñarles. Esta es la Gran Comisión que el Señor nos dejó y sobre esto estaremos meditando. En realidad la Gran Comisión no es un invento que el Señor Jesús se la haya sacado en aquel momento, aunque Él siempre podía inventar y hacer las cosas como Él quería. Esto hunde sus raíces por allá en Isaías. Vamos a Isaías un segundo, en el capítulo 8 de Isaías, para empezar a darle forma a este mensaje de hoy. Capítulo 8 de Isaías. Isaías capítulo 8, en el versículo 16. Si alguno de ustedes tiene la Nueva Traducción Viviente, le ruego que la vaya buscando también. En el capítulo 8 de Isaías, el versículo 16 nos dice cuál era la característica propia de los que eran llamados discípulos. Los discípulos tenían que hacer 2 cosas fundamentalmente. La primera cosa la vemos aquí, atar el testimonio. La Nueva Traducción Viviente, que lo he copiado yo por aquí, la Nueva Traducción Viviente lo que nos está diciendo con respecto a esto es que tenemos que la ley de Dios sustentarla, amarrarla. ¿Lo tiene usted? ¿La puede leer? ¿Nueva Traducción Viviente? ¿Alguno? Vale, no importa. Seguimos adelante. ¿Quién la tiene? Isaías 8:16, en la Nueva Traducción Viviente dice, preserva las enseñanzas de Dios. Primera cosa, atar la ley en realidad que dice aquí, atar el testimonio es preservar las enseñanzas de Dios. Lo que Dios nos enseña, tenemos que trasladarlo a las nuevas generaciones de una manera exactamente igual como la hemos recibido. Voy a leer la segunda parte del versículo y usted, por favor, completa la segunda parte. Sella la ley entre mis discípulos. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Interesante. Esa es la raíz de lo que es la Gran Comisión. Cuando esto se lee en los idiomas originales, los verbos que se utilizan allí establecen una relación doble de enseñar, de ser enseñado, de volver a enseñar, de ser enseñado. Es una relación de enseñar y aprender, enseñar y aprender.
Una iglesia que quiera llevar adelante la gran comisión tiene que preservar la doctrina, tener lo que, bueno, todo el mundo dice que tiene sana doctrina. Llevar la Escritura lo más apegada posible a lo que la Escritura dice. ¿A quién? A aquellos que nos van a seguir. Porque va a llegar un momento en el cual detrás de este púlpito habrá otra gente. Y en los púlpitos de las otras iglesias habrán otra gente. Y después habrán otras. A menos que el Señor venga a buscar a su pueblo. Pero esto ha sido la gran comisión. Si usted va conmigo un momentico al Salmo 119, esta relación tan importante de aprender y de poder recibir de parte de Dios está en el Salmo 119. Y voy a leer solamente algunos versículos del Salmo 119, porque este Salmo 119 es el Salmo del discípulo. El Salmo 119 era el Salmo que en las escuelas del Antiguo Testamento se enseñaba como la base para construir el discipulado. Si van conmigo al Salmo 119, el versículo 12, Salmo 119, versículo 12, al final del versículo 12 dice, enséñame tus estatutos. En el versículo 26, enséñame tus estatutos. En el versículo 64, enséñame tus estatutos. En el 66, el buen sentido y la sabiduría. En el 68, enséñame tus estatutos. Y así el Salmo continúa en el 108, en el 124, en el 135, en el 171, repitiendo que hay que mantener una enseñanza de los estatutos de Dios. Pero resulta, mis queridos hermanos, que todos nosotros recibimos enseñanzas correctas. Y a lo largo del tiempo tenemos que agregarle a esas enseñanzas nuestros valores personales y nuestra manera de relacionarnos con Dios de forma tal que la enseñanza se mantenga incorrupta, se mantenga unida, pueda ir a las nuevas generaciones sin grandes cambios. Y para poder entender esto, yo les voy a pedir que me acompañen en un paseo virtual. Creo que en alguna que otra oportunidad hemos hecho paseos virtuales, que les he pedido que se pongan esas gafas de realidad virtual y nos metamos por un segundo en el primer siglo. Porque resulta que lo que he estado escuchando aquí en la oración larga que hizo nuestro hermano Henry al principio, me confirmó que esto era lo que teníamos que hablar. Porque el pastor siempre trae uno o dos mensajes, esperando a que Dios en su mover nos indique por dónde está el mensaje, qué necesita la congregación ese día. Yo le quiero pedir que por favor me acompañe a Hechos de los Apóstoles. Porque hoy vamos a ver cuál es la responsabilidad personal del discípulo. ¿Cómo tenemos nosotros que recibir la enseñanza y cómo tenemos que llevarla? ¿Qué componente importante tenemos que poner allí preservando esa enseñanza, esos estatutos, esas leyes para las generaciones futuras? Y cuando perdemos ese ingrediente personal que tenemos que ponerle, puede haber algún inconveniente. Vayan por favor conmigo a Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tienen? Vamos al capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver la historia de una iglesia que en muchas oportunidades he dicho que se parece a nosotros, a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia que se establece, voy a explicarlo rápidamente, se establece en una ciudad que era la tercera ciudad del imperio. Estaba Roma, la ciudad más grande que había en ese momento en el imperio. Después venía Alejandría de
Eso está en Egipto, de donde sale Apolos. ¿Han escuchado hablar de Apolos? Que está en este mismo capítulo. Apolos, varón de Alejandría. Poderoso en las Escrituras. Y la tercera ciudad es esta, muy cerca de lo que es actualmente Esmirna, en Turquía. Una ciudad de unos 250,000 o 300,000 habitantes. La Nueva York, le decían, de aquel lugar. Un puerto comercial. Venían todas las naves, estaban allí en aquel puerto. Tenía un edificio monumental, 25 metros de alto, 127 columnas de mármol blanco, aproximadamente 70 metros de ancho y 140 a 135 metros de profundidad. Una de las maravillas de aquel lugar. Y en el centro de ese edificio había una diosa, la diosa Diana o Artemis. El culto de aquella diosa era un culto absolutamente depravado. Pensaban aquellos que había caído del cielo aquella estatua. Y aquella ciudad, aproximadamente en el año 51, llega el apóstol Pablo. Capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso. Aquí está llegando a Éfeso. Le acompañan Aquila y Priscila. Estos dos eran un matrimonio, y estos son los que crean lo que nosotros llamamos en nuestras congregaciones el grupo Crecer. La primera iglesia en Éfeso se crea en la casa de Aquila y Priscila, que habían sido expulsados de Roma por efecto de un decreto. Esta mañana estábamos viendo en la escuela bíblica, por efecto de un decreto que había hecho el emperador Claudio, habían expulsado a todos los judíos, y en aquella manada de judíos salieron estos que aún no tenían claro algunas cosas, conocían del evangelio, pero no tenían claras algunas cosas. En aquellas fechas aún los cristianos eran casi como una secta de muchas cosas. Salen de allí, se consiguen a Pablo y se establecen con Pablo, porque hacían tiendas como él, eran compañeros de oficio. Como cuando usted tiene un negocio y usted pinta paredes y resulta que hay otro que pone techos, usted se junta con él, y entonces el fontanero con el albañil, y trabajan juntos. Bueno, estos eran del mismo oficio. Sigan leyendo conmigo, por favor, en el versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, los dejó en Éfeso. Establezcanse aquí. La gran comisión es ir. Ir. La gran comisión tiene en una de sus partes ir. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Llega allí, establece en el versículo 19, establece allí aquella casa. Y esto sucede aproximadamente en el año 51. Algunos dicen que es en septiembre, algunos dicen que es en la primavera, pero es en el año 51 de nuestra era. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Bueno, pues resulta que Pablo se va de allí. Llega a Éfeso, versículo 24, este varón, Apolos. Algunos consideran, igual que el pastor, que Apolos es el escritor de Hebreos, cosa que tendremos que algún día dilucidarlo. Pastor es de los que creen que Hebreos fue escrito por Apolos. Este hombre no conocía del evangelio correctamente bien, porque había conocido el evangelio de ¿quién? De Juan, aquellas predicaciones que hacía Juan. Estos dos, Aquila y Priscila, le discipulan. Ir y hacer discípulos. Le discipulan, le cogen y le enseñan correctamente lo que habían aprendido de Pablo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo, que habíamos hablado en Isaías capítulo 8, versículo 16? Lo que el Señor había dicho, y que también Pablo lo dice, que se busquen personas para que lleven adelante la obra. Pues bueno, esa es la gran comisión. Lo hicieron con Pablo, mire, con Apolos. Versículo 24. Dice del capítulo 18, y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, era egipcio, posiblemente se había criado en una escuela de pensamiento egipcio, que era la del famoso filósofo Filón de Alejandría. Este hombre era una lumbrera.
Filón de Alejandría era considerado uno de los mayores oradores que ha dado Egipto. Era una persona que vivía de hablar y estableció una escuela de hablar. Cuando usted escucha un predicador, hay varios tipos de predicadores. Hay predicadores que yo les llamo el predicador 1, 2, 3, que tiene una predicación 1, 2, 3. Presenta una idea, desarrolla la idea, hace una conclusión. Hay otros predicadores que tienen otro tipo de sermón. Bueno, es igual. Habían escuelas de pensamiento y Filón de Alejandría metió probablemente el pensamiento de Apolos. Apolos era muy inteligente, era varón muy poderoso en la escritura. Y si usted va conmigo al versículo 25, dice: este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ya aquel grupo crecer está empezando a hacer lo que es la gran comisión. Usted no necesariamente tiene que irse del país para efectuar la gran comisión. Usted puede hacer la gran comisión aquí. Puede empezar aquí. Pablo regresa a Éfeso y en Éfeso se forma una escuela en el idioma, en ese idioma divino, espectacular, que es el idioma venezolano, el que espero que alguna vez ustedes aprendan a hablar. Tenemos una palabra que es un trabuco. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Un trabuco es lo que tiene el Real Madrid, por ejemplo. Mi hermano, una lanza a su favor. Que gana la Champions y que gana es un equipazo. Bueno, en Éfeso estaba establecido un verdadero equipazo. Vamos a darle unas pinceladas para que vean el equipo que estaba allí. Dice, vamos por favor, si les parece bien, vamos al capítulo 20, al versículo 4. Aquí están algunos de los que estaban en aquel equipo. Ya tenemos a Aquila y a Priscila, que estaban haciendo trabajo, tenían la casa. Después tenemos a un señor llamado Pablo, que entendemos que era una estrella. Ahora miren los que tienen allí. Sópater de Berea, versículo 4 del capítulo 20. Aristarco y Segundo de Tesalónica. Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo. También hay otro más por allí, que es Epéneto, que aparece, que fue el primer convertido. Tenían 8 grandes predicadores, pero aparte de eso, habían unos que habían sido discípulos de Juan el Bautista y que Pablo les había acogido y les había separado para una función misionera. Voltee la hoja conmigo y verá. Dice, el capítulo 19, versículo 8, Pablo estuvo 3 meses en la sinagoga, ¿ok? Y entonces cogió a los discípulos, versículo 9, los separó los discípulos y los llevó a la casa de uno que se llamaba Tirano. Ya habían 2 grupos crecer. ¿Lo ve? Ya habían 2 lugares. ¿Quiénes eran estos discípulos que estaban aquí en el versículo 9? Bueno, los que aparecen arriba, los que aparecen en el versículo 2, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Estos dijeron, no tenemos idea qué es esto. Pablo ora por ellos, reciben el Espíritu Santo. Estos están siendo preparados en evangelismo profundo por Pablo durante 3 años. ¿Cómo sabemos que estuvo Pablo 3 años? Pues mire, si usted va al capítulo 20, verá que Pablo predicaba casa por casa. Capítulo 20, versículo 20. 3 años enseñando públicamente y casa a casa. Capítulo 20, versículo 20 dice, como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente. Y aquella ciudad era un hervidero de sana doctrina, de evangelismo. ¿Por qué sabemos que fueron 3 años? Porque usted va al versículo 31 y lo verá.
El mismo capítulo 20 dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años. ¿Lo ve? Venga acá. Ese era, podríamos decir que en aquel momento, entre el año 51 y 52, lo que había en Éfeso era la repera. Un trabuco. Aquila, Priscila, Pablo, Timoteo, Tíquico, Gallo. Hacían evangelismo. Habían 2 lugares de enseñanza. ¿Cómo hacían el evangelismo? Iban casa por casa. Y en el templo, Pablo enseñaba. Las enseñanzas se hacían siempre por la mañana y la tarde la usaban para dormir, por el calor. 3 años. ¿Usted se imagina a Pablo aquí? 3 años. ¿Qué aprenderíamos nosotros? Unos años después, por allá en el año 61 o 62, les escribe la epístola a los Efesios. La epístola a los Efesios que escribe junto con Colosenses, que son 2 epístolas que hay que leer siempre en conjunto, establece que Jesús edifica, es el cuerpo, que nosotros somos parte del cuerpo. Colosos lo pone como la cabeza. Colosenses capítulo 1, versículo 15, el primogénito de la creación, la cabeza. Efesios la completa, le nombra como el cuerpo. Lo que había allí era sabiduría, conocimiento, se estaba replicando, la iglesia iba creciendo, habían milagros, ¿recuerdan los milagros? Pero había alboroto, había oposición. Aquella pequeña iglesia, en aquel lugar tan complicado, donde había brujería, ¿se acuerdan que había brujería? Tenían que leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 19, 20 y 21, para que sepan lo que estaba en Éfeso, que ella tenía celo santo por Dios. 50 años después, 45, 43, 44, hay fechas. Esta iglesia vuelve a aparecer en el mapa. Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 2. Aquella iglesia de Apocalipsis es una iglesia que ya tiene un recorrido largo. Era una iglesia de esas que usted consigue en nuestros pueblos, en nuestros países, que va el abuelo, los padres y los nietos. Esas iglesias que usted la ve establecidas, que han sido durante muchos años, están allí. Usted sabe que usted va al pueblo y usted pregunta, ¿y cuál iglesia hoy? Esta tiene muchos años. Esta iglesia recibe de parte del mismo Señor Jesús lo que vamos a leer. ¿Cuál es la responsabilidad suya mientras está haciendo el discipulado? Vamos a leer. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el responsable. Este es el Señor Jesús, el cual se está paseando por aquí en este momento. ¿Por qué? Porque como nosotros cuando arrancamos siempre por la mañana, ¿qué hacemos? Señor Jesús, te invitamos. Está aquí. Está por aquí. El Espíritu de Dios está aquí. En el Antiguo Testamento el Padre era lo principal. Jehová, Yahvé, Elohim, Adonai. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús. En Hechos de los Apóstoles y en las cartas, el Espíritu Santo y Jesús. Y aquí, Jesús. En Apocalipsis, el Cordero de Dios. En la figura central. Y Él está paseándose por medio de todas las iglesias. En esta también. Iglesia de Éfeso en Calahorra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él está paseándose por aquí en este momento y está viendo lo que hemos hecho desde que esta iglesia arrancó en el año 2019. Él estaba viendo lo que aquella iglesia de Éfeso había estado haciendo durante
40, 45 años, porque esta carta se escribe, esta porción de Apocalipsis se escribe por el año 95, 94. La iglesia se funda, había dicho 51, la iglesia se funda en el 57, perdón. Recibe una carta en el 61. Ya estaba fundada. Han transcurrido 40 años, 45 años. Habían nacido hijos, habían fallecido algunos, se había establecido la iglesia. Y el Señor Jesús, mira el mensaje que le manda. No se olvide que estamos predicando cuál es su responsabilidad. Empieza, bien, le dice, yo sé lo que estás haciendo. Yo sé que trabajas muchísimo. Yo sé que has aguantado, versículo 2 y versículo 3. Yo sé que has aguantado, mira, que han venido contra ti las autoridades. Yo sé que has aguantado, mira, te hemos tirado, el diablo te ha tirado de todo. Has aguantado, eres paciente, eres arduo. Tienes buena doctrina porque cuando vienen aquellos que se dicen ser apóstoles a traer un mensaje, ¿sabes lo que significa apóstol? ¿No? El mensajero, el que va a ser enviado. Tú lo desenmascaras. Desenmascaras a todos aquellos que vienen y entran. Lea conmigo este versículo. Dice, yo conozco tus obras, tu trabajo arduo, tu paciencia. A los malos no los soportas. Prueba a los que dicen ser apóstoles. El versículo siguiente en el 3 dice, has trabajado arduamente, no has desmayado, qué perseverante eres, 40 años. Yo reconozco tus 40 años. Pero hay algo. Hay algo que no está funcionando, iglesia. Ya yo no soy el primero. En la agenda no estoy de primero. La fuerza de los programas hace que seas eficiente. Lo haces todo perfectamente bien. 40 años, perfectamente bien. Pero está faltando algo. Porque mire, usted puede tener muy buenas obras, puede tener un trabajo arduo, sin tener el amor pasional, ese amor del principio con Dios. Puede soportar miles de cosas y el amor de Dios no está allí. Usted lo hace porque lo tiene que hacer. Usted puede vivir en su casa una relación correcta con su pareja y no haya pasión, no hay amor. Usted llega del trabajo con su maletín, lo pone ahí. Cumple lo que se espera que usted tiene que cumplir. Tiene que fregar la vajilla, porque no tiene el lavavajilla. Usted friega la vajilla. Tiene que pasar. Usted lo hace. Pero la relación está fría. Es simplemente cortesía, es cumplimiento. Cumplo y miento. Puede tener todo lo que hay aquí, que todo lo que le dice el Señor, paciencia, trabajo arduamente por amor a mi nombre, no ha desmayado, aguanta. Pero tu relación conmigo ya no es la misma, ni con los hermanos. Eficiente. No hay nadie mejor que eso. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo. Ese es el riesgo que corremos nosotros. Empieza por nosotros. Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Amén. O sea, ya voy.
Esta historia se las voy a contar y vamos a leer algunos versículos de aquí. David es ungido como rey de Israel en Hebrón. Hebrón, aquella ciudad que la semana pasada estábamos hablando, que era la ciudad en la cual estaba el papá de José. ¿De acuerdo? Y él decide hacer algo. Decide traer a la ciudad de Jerusalén, decide sacar el arca. ¿Cómo adoraban los judíos en aquella fecha cuando aún el templo no estaba construido? Había un tabernáculo como una gran tienda de campaña. Y adentro, en un lugar específico, estaba el arca de la alianza. Miren lo que hace este hombre. Versículo 1 del capítulo 16. Esto acontece 1000 años antes del Señor, más o menos, por ahí. 900, 1000 años. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Versículo 4. Y puso delante de Jehová ministros, del arca de Jehová, ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. En el arca estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Puso a Asaf, aquel que nos escribió algunos salmos, el 50, el 73, lo tengo aquí copiado, el 74 hasta el 82. Todos esos salmos los hizo aquel hombre, Asaf, que era el baterista. Tocaba, unos capítulos adelante los verá usted, que era el que tocaba los címbalos. Pero dejó la tienda, y observe conmigo por favor el versículo 37. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf, al salmista, al levita salmista que cantaba, que adoraba. Y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Míralo, siga leyendo conmigo. En el versículo 39, al sacerdote Sadoc lo dejó delante del tabernáculo. ¿Lo está leyendo? El tabernáculo no tenía la presencia de Dios, pero se ofrecían sacrificios todos los días. Tengo que ir a la iglesia hoy. Qué horrible. Es que si no voy, el pastor me va a escribir. El pastor tiene su técnica. No lo ve. Deja pasar una semana. El único que no puede dejar de venir a la iglesia soy yo. Mi amor, que hoy tú tienes que ir, tú eres el pastor. Mi amor, me quiero quedar. No, tienes que ir. Después le mando un mensaje. ¿Qué vida llevas? El tabernáculo estaba vacío. La presencia de Dios no estaba allí. Pero los sacrificios estaban siendo ofrecidos todos los benditos días. Mañana, tarde y noche. 365 días. Igual pasa cuando vivimos en una iglesia donde el Espíritu Santo no es el Señor de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo no le da a usted la pasión para levantarse por la mañana y decir, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Porque ya Dios no es el primero. Ya Dios no es el primero. La fuerza de los acontecimientos la arrastra a usted a venir a la iglesia. Las cosas salen bien, sí se hacen. Pero no hay arrepentimiento, hay remordimiento, porque no está el Espíritu de Dios allí. Las oraciones son sin poder. Nosotros estamos diseñados para vivir en lo sobrenatural. Habían dos lugares. La presencia de Dios, allí en la tienda, aquella que David había hecho. Ahí estaba el arca, ahí estaba la Shekinah, ahí estaba el poder, ahí estaba la alabanza. Ahí estaba la alabanza.
Pero había otra, muerta. Pues vamos a Apocalipsis. Usted y yo no estamos exentos de eso. Aquí se puede predicar una doctrina ajustada a la realidad. Podemos tener 50 estudios bíblicos, mujeres de fe, hombres de valor, estudios, lo que usted quiera. Pero si usted no pone la pasión que viene solamente del Espíritu Santo, eso es como la tienda del tabernáculo. Hacemos las cosas por hacer. Vamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Cuando no hay pasión en nuestra vida por la obra del Evangelio, no importa el buen depósito que recibamos, no somos capaces de entregarlo correctamente. Entonces el Señor Jesús le dice, yo sé todo lo que haces, pero sabes, es de cumplimiento. Te falta aquel amor. ¿Quién de ustedes no recuerda cuando decidió bautizarse? Usted bajó a las aguas a tope. Mire, tengo que decir una cosa. Yo he bautizado personas que cuando se están metiendo en el agua, yo siento algo. Yo siento que están como vibrando. Y no es agua fría. Que están como vibrando. Por cierto, tenemos que subir un poco el nivel de la piscina donde estábamos bautizando en Tudela, porque hay algunas tripas que se me quedaron sin bautizar. Así que para el próximo bautizo, o adelgazan o lo subimos más el agua. La vida, las presiones, las dificultades, puede ser que usted se convierta en alguien religioso. Dios no quiere eso. Porque entonces estamos como en la tienda, como el tabernáculo. Cuando tenemos que estar como el arca. Y aquí en el capítulo 2, en el versículo 4, ese tengo contra ti, borra todo lo bueno. Pero tengo contra ti, borra, ya lo tacha. Esto no es lo que me importa. Esto no es lo que me interesa. Esto no es lo que quiero. Esto no es la forma en la cual, iglesia, tenemos que actuar nosotros e impulsar a las que nos siguen a que tengan esa responsabilidad personal. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en su última carta. Capítulo 1, versículo 6 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo había estado con él en la fundación de Éfeso. Timoteo había estado con él en esos momentos de dificultad. Y era un hombre joven. Versículo 6 de capítulo 1 del segundo. Esta es la exhortación de hoy. Usted puede, como hemos visto allá en Isaías 8:16, la raíz. Usted puede atar la ley, el testimonio, duplicarlo, pasarlo. Pero ese pasar tiene que enseñar lo que Pablo le enseña a su discípulo, que iba a continuar llevando el discipulado más adelante. Porque si no, mis hermanos, seremos una iglesia de cumplir solamente. Que lo haremos bien. Si aquí sobran las capacidades, pero faltará la pasión. Yo pongo siempre un ejemplo, lo voy a poner cuando estábamos mi esposa y yo de novios. Yo estudiaba lejos. Yo estudiaba en otro país y yo tenía, en la universidad había una taquillita. Había una taquilla para la correspondencia, ¿no? En aquella fecha no había WhatsApp, nada de esto. Ustedes muchachos, ustedes WhatsApp. En aquella fecha eran cartas, de las buenas.
Entonces, ella me escribía. Yo pasaba todos los días frente a la taquilla y miraba. Y un día estaba una carta ahí. Dame la carta. Dame la carta. Le agarré la carta. La perfumaba. Me fui a mi dormitorio a leerla. Ahora me manda WhatsApp. ¿Entiende el concepto de pasión? Mire lo que le manda Pablo a su discípulo. Versículo 6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Sin eso, usted y yo seremos simplemente muertos que cumplen cosas y que arrastran los pies en la iglesia. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos.